Bien, si no hay preguntas, vamos a ver rápidamente tres de las glomerulopatías secundarias más importantes. Vamos a empezar con esta que de lejos es la causa más frecuente de enfermedad renal. Es un tema evidentemente bastante amplio, bastante vasto. Tiene una serie de situaciones que podrían discutirse de manera individual, pero vamos a tratar de resumirlo. Primero, todos recordemos que esta es una enfermedad que actualmente se comporta como una epidemia mundial, un grave problema de salud pública. Hay alrededor en el año 2001 de 130 millones de diabéticos, 225 millones actualmente en el año 2010, y de lejos es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Ha ido aumentando significativamente en el tiempo, también como parte del incremento en el síndrome metabólico. Y en Estados Unidos y Europa, los pacientes diabéticos representan entre el 25 y el 45% de sujetos que ingresan a alguna forma de tratamiento renal. La nefropatía diabética establecida básicamente está relacionada a la presencia de microalbuminuria, de proteinuria. La tasa anual de progresión de microalbuminuria a macroalbuminuria a falla renal básicamente está en promedio entre 2, 2.8 y 2.3%. Bueno, la pregunta es si es que esto tiene que ver con nuestros estilos de vida, con nuestra constitución actual. El peso corporal, habitual que actualmente tenemos. Y si uno mira históricamente, nos damos cuenta que en la antigüedad las personas tampoco eran exactamente muy esbeltas. Pero esta tendencia actualmente evidentemente ya alcanzó dimensiones dramáticas, donde el problema de la obesidad definitivamente ha sobrepasado tremendamente la capacidad de los gobiernos para implementar acciones de control, estrategias de control. Y es la obesidad entonces uno de los problemas por los cuales la diabetes ha empezado a incrementarse significativamente y evidentemente también la nefropatía diabética. Pero hay otros factores que también afectan, como la raza, el género, la edad de inicio. Entonces todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y ojo, la definición de nefropatía diabética básicamente está limitado a este concepto, ¿no? Un síndrome clínico caracterizado por albuminuria persistente de alrededor de 300 miligramos en 24 horas en al menos 2 ocasiones separadas por 3 a 6 meses. Entonces, para que exista la nefropatía diabética debe haber albuminuria franca. Hay factores de riesgo no modificables como no he mencionado, la edad, el sexo, el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para diabetes mellitus y su posterior desarrollo de nefropatía diabética. Hay factores de riesgo modificables como el sobrepeso, la ingesta proteica, el tabaquismo y la hipertensión. Y la obesidad abdominal todos reconocemos como un factor cardiovascular de riesgo mayor. Evidentemente también tiene que ver con el desarrollo de diabetes y también con el desarrollo de enfermedad renal. La fisiopatología de la nefropatía diabética se da básicamente porque se desarrolla la glicosilación de proteínas tisulares que se acumulan en los tejidos debido a su entrecruzamiento con las moléculas de colágeno. Entonces, el elemento fundamental en la fisiopatología de la nefropatía diabética es el depósito de estos productos avanzados de la glicosilación, que son los que van finalmente a ser la causa del desarrollo de las alteraciones histopatológicas. Entonces, estos AGEs, como se les conoce, o productos avanzados de la glicosilación, tienen daño a varios niveles, tanto a nivel extracelular como a un nivel intracelular. Entonces produce, por ejemplo, deterioro del remodelamiento tisular, provoca un retraso del catabolismo de las proteínas de la matriz mesangial, alteración de las proteínas tisulares, interfiere con las respuestas celulares, y a nivel intracelular favorece la injuria celular con la apoptosis programada, induce un estrés oxidativo, induce una matriz, incremento de la matriz. En el vaso sanguíneo produce atrapamiento de estas sustancias en el colágeno subendotelial, favorece la adherencia de glóbulos rojos, daño endotelial, favorece la permeabilidad vascular y favorece también
la presencia de un estado protrombótico profibrótico. La nefropatía diabética tiene varias fases, ¿de acuerdo? La fase inicial tiene que ver con una hiperfiltración glomerular inducida por la vasodilatación aferente. Entonces ustedes tienen aquí el corpúsculo glomerular con su arteriola aferente y su arteriola eferente. Y en la arteriola aferente existió una marcada dilatación que lleva a un incremento de la permeabilidad del filtrado glomerular y por ende a un incremento de la excreción de proteínas. Entonces, los cambios histológicos que uno puede encontrar en la diabetes y en la nefropatía diabética fundamentalmente son la hipertrofia glomerular, la expansión mesangial, el ensanchamiento de la membrana basal glomerular y la lesión típica que lo mencionamos en una pregunta, que es la glomerulosclerosis nodular de Kim-Still-Wilson. También puede encontrarse atrofia tubular, engrosamiento de membranas tubulares y fibrosis intersticial. Entonces aquí podríamos ver los depósitos avanzados de la glicosilación en la membrana basal glomerular, y estos son los famosos nódulos de la esclerosis nodular de Kim-Still-Wilson. Estas lesiones escleróticas nodulares que ocupan parte del penacho glomerular, algunos de los componentes del corpúsculo glomerular que son característicos de la diabetes. Ojo, hay otras causas de esclerosis nodular, no solamente diabetes es una de ellas. Amiloidosis o gamopatías monoclonales. Una enfermedad rara, pero que también hay que recordar, es la glomerulonefritis fibrilar inmunotactoide. Ciertas condiciones isquémicas crónicas, como la enfermedad ateromatosa crónica con embolismo crónico de cristales de colesterol, la glomerulonefritis membrana proliferativa también puede dar esta glomerulosclerosis nodular. Esta es una forma avanzada de nefropatía diabética. El compromiso arterial, la hialinosis arteriolar, anormalidades de la unión glomerulotubular, adhesiones focales, obstrucción intratubular, en fin, son otros hallazgos. Pero lo que interesa recordar aquí es la historia natural de la nefropatía diabética, ¿no? Hay 5 estadios de la nefropatía diabética y vamos a hablar básicamente de los primeros 2, conocidos como prediabetes, y que incluyen el estadio 1, que vendría a ser la hiperfiltración glomerular, el paciente empieza a hiperfiltrar, y el estadio 2, que corresponde a la expansión mesangial leve, propia de los estadios pre-nefropatía diabética en el paciente diabético ya establecido. El estadio 3 es la nefropatía diabética incipiente con presencia de microalbuminuria. El estadio 4 ya es la nefropatía diabética establecida con presencia de macroalbuminuria. El estadio 5, que vendría a ser ya la enfermedad renal crónica terminal relacionada a nefropatía diabética. Entonces, reconozcamos los 5 estadios de la nefropatía diabética y sus características, ¿no es cierto? Hiperfiltración, expansión mesangial, estadio 2, estadio 3, nefropatía incipiente, microalbuminuria, estadio 4, nefropatía establecida, macroalbuminuria, estadio 5, insuficiencia renal crónica terminal. En el diagnóstico vamos a requerir evidentemente un examen físico, un examen clínico, una historia clínica, pero en el laboratorio, para definir la presencia o ausencia de nefropatía, necesitamos definitivamente la medición de microalbuminuria en orina de 24 horas, que es lo que finalmente define la diabetes. Ahora, ¿cuándo hacer una biopsia en un paciente diabético? Eso también vale la pena recordar, a veces se pregunta este tipo de cosas. La única o las únicas indicaciones de biopsia en el paciente con nefropatía diabética básicamente son la persistencia de microhematuria, la progresión de la proteinuria de una forma acelerada, no propia de la evolución de la nefropatía diabética, una insuficiencia renal aguda inexplicada, por ejemplo, alteraciones inmunológicas como hipocomplementemia, por ejemplo, en presencia de diabetes, o
Y esto tal vez es lo más importante, la ausencia de retinopatía diabética. Si ustedes tienen un paciente con proteinuria, con microalbuminuria diabético, y que no tiene retinopatía diabética, entonces es muy probable que la causa de la enfermedad renal sea otra, no sea nefropatía diabética. Otra forma de enfermedad renal secundaria es la nefropatía lúpica. El lupus de lejos es la enfermedad difusa del tejido conectivo más frecuente y una de sus complicaciones definitivamente es la nefritis lúpica. La forma como se comporta la nefritis lúpica es a través de la presencia de microhematuria o la presencia de proteinuria o el deterioro de la función renal. Entonces, hay varias formas de estratificar la nefritis lúpica. Son 6 estadios de la nefropatía lúpica que los vamos a revisar ahora. La nefritis lúpica mesangial mínima, que es la clase 1. La nefritis lúpica mesangial proliferativa, la clase 2. La nefritis lúpica proliferativa focal, que es la clase 3. La nefritis lúpica proliferativa difusa, que es la clase 4. La nefritis lúpica membranosa, que es la clase 5. Y finalmente, la nefritis lúpica esclerosante avanzada. Entonces, nefritis lúpica tiene 6 estadios. Ahora, los estadios, por si acaso, no son consecutivos. Es decir, no es que una persona que tiene nefritis lúpica tipo 1 evoluciona a la tipo 2 y a la tipo 3 y así sucesivamente. Pueden coexistir inclusive lesiones de distintos estadios, de distintas clases. Y lo que hay que recordar de esta parte es el tratamiento. El tratamiento básicamente está limitado para pacientes con nefritis lúpica clase 4 en adelante. La nefritis lúpica clase 3 es discutible el tratamiento. Algunos optan por el tratamiento siempre y cuando tengan una proteinuria significativa. En tanto que la clase 1 y clase 2, el tratamiento básicamente está limitado a la presencia o ausencia de manifestaciones de enfermedad renal. La que tiene peor pronóstico definitivamente es la clase 6. Y la que se comporta como un síndrome nefrótico franco es la tipo 4, ¿no? La nefritis lúpica proliferativa difusa. Otros compromisos propios de la nefritis lúpica es la enfermedad tubular intersticial, la enfermedad vascular, en la forma de microangiopatía trombótica, y también puede haber enfermedad renal asociada a las drogas que se usan en el tratamiento. La más común, efectivamente, es la tipo 4. Es la más frecuente, la que además tiene indicación estricta de tratamiento inmunosupresor, y según el nivel de proteinuria es la que puede devenir en falla renal terminal o en estadio 6 de la nefritis lúpica con necesidad de terapia sustitutiva. Las características fundamentales del diagnóstico básicamente son la presencia de un aumento en los títulos de anticuerpo de doble cadena, así es, una disminución de los niveles del complemento sérico, y en algunos casos también marcadores proinflamatorios como aumento del hematocrito y de la proteína C reactiva. Hay criterios de actividad de lupus, esto también vale la pena recordar. El gráfico salió algo pequeño, pero cuando se pregunta, por ejemplo, cuáles son los criterios histológicos de actividad de nefritis lúpica, podríamos decir, por ejemplo, hipercelularidad. Podría ser necrosis fibrinoide cariorrexis, semilunas epiteliales, trombos hialinos, asa de alambre e infiltrados leucocitarios. Esas son, digamos, las características de los pacientes con nefritis lúpica activa. Ahora, la cronicidad básicamente está vinculada a la fibrosis intersticial, a la atrofia tubular, a la presencia de glomerulosclerosis. La forma de presentación puede ser variada, como glomerulonefritis aguda, como síndrome nefrótico, como glomerulonefritis rápidamente progresiva, como insuficiencia renal crónica, como microhematuria y proteinuria aislada, como trombogénesis anómala. Entonces es variopinta la presentación. El tratamiento básicamente tiene que ver con fármacos antiproteinúricos y con fármacos inmunosupresores, que puede ser de dos tipos, ¿no? Una terapia de inducción y una terapia de remisión.
o mantenimiento. Entonces en nefritis leve dijimos de 2 a 3. Básicamente lo que hay que tratar es la proteinuria, preservar la función renal y se podría usar prednisona o cetiopina. En la tipo 3-4 con síndrome nefrótico y con falla renal, estamos hablando del uso de corticoides a dosis altas y además uso de ciclofosfamida o micofenolato, que son para las alternativas. La mesangial tiene excelente pronóstico, la membranosa generalmente tiene un pronóstico ominoso, los pacientes evolucionan rápidamente a la enfermedad renal terminal. Y la biopsia está básicamente indicada en estas circunstancias, ¿no? Pacientes con falla renal aguda, con serología activa y sedimento activo, con diagnóstico de lupus que no está claro, diagnóstico de lupus incierto, resistencia o progresión al tratamiento, persistencia o recaída de síndrome nefrótico, persistencia de un sedimento activo, un aumento de la creatinina como un sedimento activo. Bien, eso es en relación entonces a glomerulopatía secundaria. Si vamos a hablar algo ahora de vasculitis. Vamos a ver esta pregunta. Antes de ello, ¿hay alguna pregunta en relación a nefropatía diabética y nefritis lúpica? Ok, muy bien. Aparentemente no hay preguntas. Miremos esta pregunta. Un varón de 47 años de edad tiene un episodio de hemoptisis y hematuria autolimitada. Los niveles de complemento es normal y presenta una elevación de la creatinina sérica y anticuerpos antimieloperoxidasa, es decir, un patrón ANCA-P. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Tienen ustedes enfermedad de Wegener, púrpura anafilactoide, enfermedad de Henoch, poliarteritis microscópica, lupus eritematoso sistémico. Muy bien, miremos cuáles son la frecuencia de sus respuestas. Y la gran mayoría ha respondido la alternativa D. Y efectivamente, bueno, el ANCA-P está relacionado a la poliangelitis microscópica. El ANCA-C está relacionado a la granulomatosis de Wegener. Un varón de 50 años tiene un episodio de hemoptisis en el sedimento de orina y hematuria. Tiene una radiografía de tórax encontrándose infiltrados cavitados. Entre sus antecedentes figura rinitis de repetición. ¿Qué prueba se pediría en primer lugar? Entonces tienen un paciente con hemoptisis, con hematuria, o sea, con glomerulonefritis, y en la placa de tórax tienen infiltrados cavitados y una rinitis de repetición que es característico de la granulomatosis de Wegener. Y como acabamos de mencionar, como creo que ustedes pueden haber intuido, el diagnóstico se hace con el patrón ANCA-C, ¿no? Con el patrón citoplasmático de los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Bien, un segundo para cambiar de presentación. Listo. Regresamos entonces. Siguiente pregunta. ¿Cuál
es la vasculitis que afecta a las arterias de mediano calibre. Ahora vamos a ver posteriormente en la revisión teórica. Las vasculitis pueden ser de pequeño. ¿Se ve las diapositivas? Ok, perfecto. No. Dejamos un espacio para poder cambiar la presentación, para cargar la segunda parte de la presentación. No se inquieten. Bien. Entonces, la vasculitis, como dije, se catalogan, se califican en vasculitis de pequeños, medianos y de grandes vasos. Entonces, aquí se hace la pregunta en relación a cuál de estas vasculitis es la que afecta a arterias de mediano calibre. Bien, miremos cuáles son el patrón de sus respuestas. Efectivamente, ¿no es cierto? De todas las que están señaladas en las alternativas, la única vasculitis de vasos medianos es la panarteritis nodosa. Perfecto. Miremos en esta pregunta de las que tienen ustedes en estas alternativas en relación a la nefritis lúpica, ¿cuál es la que tiene el peor pronóstico? Acuérdense de los tipos, las clases de glomerulonefritis lúpica, el tipo 1, el tipo 6. Cada estadio representa un compromiso más avanzado de la enfermedad lúpica, por lo tanto, a mayor compromiso, a mayor estadio, peor pronóstico, ¿no es cierto? Entonces la glomerulonefritis difusa lúpica tipo 4 es la más frecuente, pero comparada con la membranosa definitivamente tiene peor pronóstico. Cambios mínimos lúpicas en la tipo 1, la tipo 2 realmente tienen muy buen pronóstico, y entre membranosa lúpica y proliferativa difusa, definitivamente la membranosa es la que peor pronóstico de sobrevivir a la entidad. Vamos a hablar entonces rápidamente de vasculitis. La vasculitis es un proceso clínico patológico limitado a la inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos, que pueden ser de pequeño, mediano o gran tamaño, y básicamente la clasificación de la vasculitis se basa en un consenso que se llegó en una conferencia en Chapel Hill, en Canadá, y eso es básicamente lo que les quería mencionar, ¿no es cierto? Las vasculitis de vasos grandes, o vasos medianos, son básicamente la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa en la enfermedad de Kawasaki son de vasos medianos, y el resto, la vasculitis cutánea leucocitoclástica, la poliangitis microscópica, la purpura de Henoch, la vasculitis crioglobulinémica, la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Sjögren-Strauss están relacionados básicamente al desarrollo de vasculitis de pequeño tamaño. Entonces estas son las clasificaciones, ya lo acabo de mencionar. Este es otro gráfico para mostrar exactamente lo mismo. Y estas son las vasculitis de vasos pequeños que vamos a revisar rápidamente alguna de ellas. De las vasculitis que comprometen el riñón son tanto las mediadas por complejos inmunes como la púrpura de Henoch y la vasculitis crioglobulinémica, como las que están asociadas a la presencia de los anticuerpos contra el citoplasma neutrofílico, que son básicamente autoanticuerpos circulantes que están básicamente en el citoplasma de los neutrófilos. Estas vasculitis las han catalogado como vasculitis asociadas al ANCA porque existe otro grupo de vasculitis menos frecuente, una también estudiada que se conocen como vasculitis pausinmune o vasculitis no asociadas al ANCA. Pero en general diríamos que las vasculitis primarias son comunes
Son poco comunes y más frecuentes en varones jóvenes entre la tercera y quinta década de la vida, es decir, una enfermedad que afecta básicamente a individuos entre los 30 y 50 años. Se dice que la incidencia es de 4.6 nuevos casos por millón de habitantes y la patogénesis es compleja, es múltiple. Se sabe que existe una disregulación linfocitaria que genera la producción de autoanticuerpos de manera bastante significativa y estos van y se depositan, digamos, alrededor o dentro del citoplasma neutrofílico y son los que finalmente devienen en una respuesta inflamatoria marcada sobre el vaso sanguíneo y que además comprometen o en todo caso son los responsables de los síntomas, ¿no? Entonces fíjense que hay agregación leucocitaria, agregación plaquetaria, una vez que esos anticuerpos se depositan en los distintos segmentos de donde afectan, que en este caso puede ser el riñón o el pulmón. ¿No se ven las diapositivas? Sí se ven. Hay algunos. ¿Perdón? A ver, aparentemente la mayoría sí puede ver las diapositivas. A ver, doctora, me comentan que valdría la pena que revisen la conectividad de su red. Fíjense, hay vasculitis primarias y hay vasculitis secundarias. Las vasculitis primarias son todas las que hemos revisado, incluyendo las asociadas a ANCA. Pero hay otro grupo de enfermedades inmunológicas sistémicas que desarrollan vasculitis no asociadas al ANCA o vasculitis vinculadas, por ejemplo, a lupus, AR, a infecciones, a neoplasias. Entonces, cuando hay compromiso de pulmón y riñón, pensar en granulomatosis de Wegener y hiperengitis microscópica. Si hay compromiso de piel y riñón, pensar en púrpura de Henoch o en las quirioglobulínemias. Si hay compromiso de la vía aérea superior, granulomatosis de Wegener. Si hay un síndrome pulmonar obstructivo como tipo asma bronquial, pensar en Chuflo-Strauss. Si hay ausencia de pulsos en extremidades, hay que pensar en arteritis de Takayasu. Si hay cefalea hemicránea con compromiso ocular y mandibular, pensar en la arteritis de la temporal. En el laboratorio lo que pedimos son básicamente exámenes de reactantes de fase aguda, VLC de sedimentación, proteínas reactiva, y lo que finalmente nos interesa son los anticuerpos contra el citoplasma neutrofílico. En histología lo que vamos a ver es inflamación vascular, vasculitis e inflamación vascular. En la arteritis temporal vamos a tener una arteritis granulomatosa de la aorta y sus ramos. Igual la arteritis de Takayasu también es una enfermedad granulomatosa. Y ojo, la arteritis de la temporal y la arteritis de Takayasu son enfermedades que se presentan generalmente en adultos mayores, o por lo menos en sujetos por encima de los 50 años. La poliarteritis nodosa es una inflamación necrotizante. La enfermedad de Kawasaki también es una enfermedad que se comporta como un síndrome mucocutáneo ganglionar. Y Wegener, Chuflo-Strauss y poliangiitis microscópica son vasculitis de vasos pequeños con las características clínicas que habíamos mencionado. El hallazgo histopatológico común a todas estas vasculitis de vasos pequeños es la vasculitis leucocitoclástica. El ANA ya dijimos que es un elemento básico para el diagnóstico, sobre todo para las vasculitis asociadas al ANCA. Tenemos dos patrones. Y el ANCA básicamente son anticuerpos dirigidos contra enzimas presentes en los granos azurófilos de los neutrófilos. Son tres tipos de patrones. Los más conocidos es el ANCA-C, o patrón citoplasmático, el ANCA-P, o patrón perinuclear, y hay un patrón atípico, que no corresponde a ninguno de estos dos patrones, y actualmente está en discusión si realmente corresponde a un patrón propio de los anticuerpos anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos o es otra variante diferencial. Este es un patrón, como ustedes pueden ver, citoplasmático. La inmunofluorescencia tiñe todo el citoplasma de los neutrófilos. Y este es el patrón perinuclear. Alrededor del núcleo básicamente está teñido del marcador de inmunofluorescencia.
Hay varias técnicas para aislar el ANCA, una es por ELISA, pero el más aceptado es la técnica de inmunofluorescencia. Entonces, cuando tengamos una vasculitis, básicamente podemos tener vasculitis con compromiso renal, ANCAs positivos. Si eso sale negativo, pensar en anticuerpos antimembranas a glomerular, y si eso sale negativo, vasculitis asociadas a inmunocomplejos circulantes, por ejemplo, asociadas a lupus, asociadas a artritis reumatoide. Esto ya hemos visto. Si tuviéramos anticuerpos antimembrana basal glomerular con hemorragia pulmonar, estamos frente a un síndrome de Goodpasture, típico, ¿no es cierto? Anticuerpos antimembrana basal glomerular con hemorragia alveolar y con falla renal. En tanto que, si no tenemos hemorragia pulmonar, pero tenemos estos anticuerpos antimembrana basal glomerular, tenemos una nefritis antimembrana basal glomerular. Y lo que les mencioné hace un rato sobre los anticuerpos o los inmunocomplejos circulantes que pueden estar relacionados a virus, a bacterias, a lupus, artritis, en fin, una serie de enfermedades sistémicas. La forma de presentación de la vasculitis puede darse como síndrome nefrítico, como síndrome nefrótico, como hematuria, como hipertensión, como insuficiencia renal aguda, como insuficiencia renal crónica o como insuficiencia renal rápidamente progresiva. Es muy variopinto, muy variado. En relación a la afectación renal por vasculitis, de lejos, los más frecuentemente afectados son aquellos que están relacionados a vasculitis de vasos pequeños. Esta es una imagen histopatológica de una arteritis de la temporal, arteritis de células gigantes, en una biopsia de arteria temporal. Y ojo, la condición histopatológica característica de las vasculitis, además de la inflamación en el vaso sanguíneo, es la presencia de la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide es bastante característica, no diría patognomónica, pero por lo menos sí característica de las vasculitis sistémicas. ¿Sí? Muy bien, entonces las características clínicas, ya lo hemos hablado. En Takayasu encontramos claudicación de miembros superiores, ausencia de pulsos, soplos, hipertensión. La arteritis de células gigantes, arterias de cabeza y cuello, algunos cursan con polimesia reumática. En la panarteritis nodosa, la característica fundamental que hay que recordar es la presencia de infartos y aneurismas renales. Kawasaki es frecuente en niños. Y de las vasculitis de vasos pequeños, que son enfermedades multisistémicas, se puede encontrar una presentación bastante variopinta. La biopsia renal define la presencia de estos complejos inmunocirculantes o de los anticuerpos directamente que afectan los vasos sanguíneos, los capilares peritubulares y el capilar glomerular. ¿Qué pasó? Las gamopatías monoclonales también pueden eventualmente producir vasculitis. Estos son patrones de enfermedades monoclonales. Pero las gamopatías monoclonales que afectan el riñón, tipo mieloma múltiple, tipo macrodenema de Waldenström, lo hacen básicamente a través de una enfermedad directa sobre el intersticio, sobre el túbulo renal. Mieloma múltiple es otra de las enfermedades renales secundarias que puede afectar el riñón. El riñón de mieloma básicamente está relacionado a la precipitación de proteínas de Ben-Jones en el túbulo distal y el túbulo colector. Y otra forma también de compromiso propio de las gamopatías monoclonales es a través de la amiloidosis renal. Este es el riñón de mieloma, los depósitos intertubulares de la proteína de Ben-Jones. Amiloidosis, puede haber dos tipos, la amiloidosis primaria y secundaria. Característico la afectación de otros órganos. El amiloidótico generalmente, además de afectación renal, tiene afectación miocárdica. El tratamiento va a depender de la causa. Generalmente la evolución es mala y los pacientes terminan falleciendo en cortos periodos de tiempo. Bien, miremos una miscelánea más de preguntas. El aclaramiento de una sustancia implica conceptualmente cuál básicamente es la definición de aclaramiento conceptual.
Bien, miremos el patrón de respuestas. Bien, hay un 20% que ha respondido a la alternativa C. Claro, es bien frecuente relacionar aclaramiento de cualquier sustancia con el volumen de orina, volumen de orina libre de esa sustancia, pero cuando hablamos de aclaramiento en realidad nos estamos refiriendo al volumen de plasma libre de una sustancia en una unidad de tiempo. Entonces cuando hablamos de aclaramiento de creatinina, lo que estamos mencionando es cuánto volumen de plasma libre de creatinina hay por cada unidad de tiempo. Bien, la siguiente pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica? Lo mencioné hace un momento, creo que no hay ninguna dificultad en esta pregunta. ¿Cierto? La diabetes mellitus de lejos es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Miremos esta otra pregunta. ¿Qué tipo de glomerulonefritis se asocia con mayor frecuencia a trombosis de la vena renal? Lo mencioné también de forma muy tangencial cuando hablamos de glomerulonefritis, ¿no es cierto? Trombosis de la vena renal tiene que ver con magnitud de proteinuria. Y de todas las glomerulopatías presentadas, la que tiene la mayor tasa de proteinuria es una glomerulonefritis membranosa. Entonces, ¿cuál de las glomerulopatías está relacionada con mayor frecuencia a la trombosis de la vena renal? La glomerulopatía membranosa. ¿Por qué? Porque es la que proporcionalmente se comporta con una mayor proteinuria, con una mayor excreción de proteína. Miremos esta otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos puede causar diabetes insípida resistente a la vasopresina, diabetes insípida nefrogénica? Entonces estamos hablando de compromiso tubular, ¿no es cierto? Para que haya diabetes insípida nefrogénica, evidentemente los túbulos tienen que perder respuesta, tienen que perder sensibilidad a la ADH, a la vasopresina. Y tanto la nefranoptisis como las enfermedades poliquísticas, como la cistinosis, o como la obstrucción crónica de vías urinarias congénita o adquirida puede efectivamente producir diabetes insípida nefrogénica. Y miremos esta última pregunta. De las siguientes hormonas que están elevadas en insuficiencia renal crónica, ¿cuál es considerada una toxina urémica? Todas estas hormonas están elevadas en insuficiencia renal crónica, pero una sola de ellas está considerada como una toxina urémica. Muy bien. Y, ok, entre glucagón y paratormona están la mayor tasa de respuestas, pero sí, efectivamente, la paratormona es una toxina urémica, al igual que el agua, al igual que el potasio, la urea en menor proporción, pero la paratormona efectivamente es una toxina urémica. Miremos esta otra pregunta. ¿Qué alteración puede desencadenar la administración de inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, beta-bloqueantes y los diuréticos espironolactona, triamtereno y amilorida en la insuficiencia renal crónica? Creo que ahí tampoco hay mucha dificultad en darnos cuenta que los IECAS, los beta-bloqueadores, la espironolactona, el triamtereno y el amiloride va a producir, como el 25% de ustedes han mencionado, hiperpotasemia, ¿cierto? Los beta bloqueantes, ojo, los IECAS y los diuréticos ahorradores de potasio van a producir hiperpotasemia. Un cuadro de glomerulonefritis aguda puede verse en todas menos en una de las siguientes entidades químicas. Glomerulonefritis aguda, síndrome nefrítico.
O sea, ¿cuál de estas entidades no debuta o no podría presentarse como un síndrome nefrítico? Ok, perfecto, el 28% está de acuerdo que de todas estas entidades la que no se presenta como un síndrome nefrítico, perdón, es la glomerulonefritis membranosa. Casi exclusivamente se presenta como un síndrome nefrótico. La glomerulonefritis membranosa, bueno, ya aquí está la respuesta, ya lo hemos hablado hace poco también, puede presentar remisiones espontáneas. Entonces está repitiendo esta pregunta. Muy bien. Bien, doctores. Hemos hecho una revisión y algunos aspectos que habríamos que precisar de la sesión anterior, básicamente lo que es la parte de glomerulopatías, de nefropatías secundarias, de disturbios hidroelectrolíticos y de balance de agua. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario final antes de cerrar esta sesión? Bueno, visto que esta es la última sesión y que el examen ya se acerca, estamos a las puertas del examen. Esperemos que las sesiones que han tenido a lo largo de este curso hayan servido para recordar, para reforzar los conocimientos que seguramente todos ustedes ya tienen y que les va a ser tremendamente útil para que den un examen satisfactorio. Así que, de parte mía, yo creo que de parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ojalá que a muchos de ustedes los podamos tener con nosotros en nuestra institución. Ojalá que muchos de ustedes también opten por la sede del Hospital Cayetano Heredia. Yo creo que es un excelente lugar para hacer residencia, un excelente lugar para impulsar el espíritu académico que creo que todo programa de residencia debe tener. Y bueno, no me queda nada más que desearles suerte a todos ustedes. Algunos nos veremos el día del domingo, el día del examen, y ojalá que también nos podamos ver a lo largo del año ya como colegas y como compañeros de trabajo y como miembros de esta institución. ¿Okay? ¿Tienen algún comentario final de parte de la Facultad de Medicina y de la Unidad de Educación Médica Continua? Les agradecemos por su paciencia y por haber participado tan activamente de este curso. Bueno, suerte a todos y buenas noches. Grabación detenida.